padres y vuestras madres seguro que les gustó un montón y que se titulaba Mad Max 3, o sea, el loco Max número 3. Y en esa tercera película aparecía una señora muy guay, que hacía un papel así como normal, y que era una tipa ya muy famosa, pero que ahí ya fue como famosa, ya se hizo famosísima, hasta para la gente que no la conocía de nada antes. Bueno, Tina Turner, hasta llegar ahí, llevaba ya pues como 3 décadas de carrera casi. Había empezado cantando junto a otro músico que se llamaba Ike Turner. Hicieron un dúo que tuvieron canciones muy famosas y les iba muy bien eso, les iba muy bien sobre el escenario, porque luego ellos se llevaban regular, en su casa discutían tal. Y al final pues Tina Turner pues decidió que mejor iba ella por su lado. Y dejó el dúo y siguió como solista. ¿No? ¿Y qué pasa? Pues que la gente dijo, pero si es que no hace falta porque cante súper bien, porque tenía una voz impresionante. Y siguió como Tina Turner ella sola. Y claro, pues siguió con su carrera y ha seguido hasta que, bueno, hace poco pues lo ha tenido que dejar porque la mujer pues, es que ya no lo sabe, no sé cómo decirte, pero vamos, como era buena yo, pues nada, ella no canta. Pero hasta hace bien poco cantaba y hasta el último día ha cantado súper bien. Y nada, tiene canciones muy famosas. Seguro que vuestra madre y vuestro padre la han cantado en casa alguna vez. Y si no, preguntadle. Y seguro que han cantado esta que vamos a escuchar a continuación. Bueno, venga, no quiero quitar más tiempo porque quiero que escuchemos una canción súper guay de la grandísima Tina Turner.
las escuchas que hay en Spotify, en Deezer, Tidal y estas cosas, plataformas de música en streaming, pues como unos tienen más escuchas que los otros, están diciendo que la banda más importante de la historia del rock and roll es no los Beatles, no los Rolling Stones como se había pensado hasta ahora, hasta hace poco, siempre hablamos, sino Queen. ¿Cómo te crees? Bueno, puede ser, para gusto los colores. A mí me parece que es una banda impresionante también, no lo dudo. Si es que tenían canciones de todo tipo. Vamos a escuchar ahora una, ya veráis, pero os voy a contar un poquito antes de iros una cosa. Por ejemplo, ¿por qué la gente dice que es un grupo tan importante? Pues porque tenía un repertorio muy guay, y además muy variado. Hicieron pop, hicieron rock duro, rock menos duro, baladas, hasta música disco. ¿Y eso por qué? Pues porque los 4 miembros del grupo componían canciones. Y además canciones que hablaban de cualquier cosa. Fijaos en una cosa. Su batería, Roger Taylor, hizo una canción de amor a su coche, a los McCartney. Madre mía, eso se te ocurre a ti hacer una canción de amor a tu coche. A mí no se me había ocurrido. Pues a él sí. Y fue una canción que además fue un éxito. ¿Qué te parece? Madre mía. Pero luego todos componían, ¿eh? Brian May, su guitarrista, también componía las canciones muy igual. Y John Deacon, y claro, por supuesto, Freddie Mercury. Freddie Mercury, que es el más famoso de todos ellos. Y todos sabemos que la historia de Queen llega hasta cuando Freddie Mercury se puso malito, se puso muy malito y se murió. ¡Qué pena! Es que en el rock and roll hay muchas historias tristes. En el rock and roll pasan muchas cosas, la gente se muere. No es como el reggaetón. Claro, porque no les ha dado tiempo. Es que en el reggaetón todos son jóvenes y los faros. ¿Qué quieren? A ver, están ahí disfrutando de la vida. Okay. El rock and roll viene muchos años y cada vez más que la gente pues, se vaya haciendo mayor y vaya pues, viviendo. Pero no pasa nada, porque lo que queda de ellos es para siempre. Siguen viviendo en nosotros. Todos estos rockeros y rockeras viven en nuestros corazones. Pero su música está aquí con nosotros y va a seguir siempre. Así es que, como su música está aquí y es lo que queremos escuchar y disfrutar, ¿queréis que escuchemos una canción super guay de Queen? Pues claro, yo también. Así que, sin más palabras, arriba la música de Queen.
fotos